si alguien te dice... Hola a todos, bienvenidos a Momentos, gracias por seguir ahí. Hoy me visita una escritora de riesgos y de retos, que tiene la capacidad de ver a través de las grietas. ¿Dónde tiene su mirada ahora? No lo sabemos, pero seguramente a continuación nos lo contará. Se trata de María José Pastor, que en estos momentos está promocionando Entre el hueco y el aire, su más reciente obra. Gracias por estar aquí, María José. Hola, Elga, ¿qué tal? Un gusto tenerte. Igualmente. Bueno, nos contarás, ¿no?, sobre todas esas cosas. Sí. Lo que es a través de las grietas. Eso intentaré. Por supuesto que sí. María José, has confesado que tu afición principal es la poesía. Escribes hace 18 años, como bien dices, y estás atrapada en esa red desde el 2000. ¿Cómo caíste en ella, en la poesía? Pues fue de una manera muy particular y fue un azar completamente, porque yo trabajaba en el hospital de Requena entonces y tenía un compañero de laboratorio, Sí. un microbiólogo, y se le ocurrió decir, voy a escribir poesía. Y entonces yo dije, pues yo también. Y así fue como comenzó la cosa. Luego él, la verdad es que la dejó porque abandonó. Sí, bueno, él dice que le gustaba más la música y otras cosas. Y el caso es que, bueno, yo a partir de ese momento también coincidió con que había terminado la tesis y tal, y fue como un compendio de circunstancias que me impelió hacia este mundo. Sí. Pero antes de eso, ¿tuviste algún tipo de vínculo, coqueteo con la poesía? Bueno, me gustaba leer, pero poco. La verdad es que en principio no estaba centrada en la poesía en absoluto. O sea, de repente apareció. Sí. Y te dejaste llevar. Sí. Una historia muy particular, ¿ah? Empezaste con buen pie, pues en 2003 obtienes el premio del certamen literario Tertulandia Benetuser en la modalidad de poesía con autonomía del deseo. ¿Quién te anima a participar? ¿Creíste posible resultar ganadora? Bueno, no sé, cuando uno se presenta y punto. ¿Pero no te tenías fe por ahí? No, la verdad es que comencé a escribir y comencé a asistir a las tertulias de Ricardo Llopesa. Y bueno, pues allí fue cuando comenzó todo y salí un poco del armario, ¿no? Empecé a escribir y oyendo a otros compañeros y tal, en un ambiente cálido, pues uno se lanza a contar lo suyo. Claro. Y así fue como comenzó, y allí mismo pues me animaron a presentarme y bueno, me presenté y resultó, ¿no? Sí. Claro, justamente en el 2004, como dices, bien sales del armario, tal como has definido tu incursión en la literatura de la mano de Ricardo Llopesa, y publicas en la editorial Estudios Modernistas el libro Esporas de Cordura, inspirado en la resistencia de Ernesto Sábato. ¿Fue difícil dar ese paso? ¿Sentiste temor de no ser aceptada por venir de una carrera ajena a las letras, María José? La verdad es que no, entonces no sentí temor, tenía necesidad de escribir algo que, bueno, pues que te rondaba por la cabeza, y en esos momentos ese libro en particular surgió de una manera peculiar por la necesidad no de crítica social, sino bueno, pues de expresar unos sentimientos que yo creo que en principio tiene un montón de gente, ¿no? Y salió un libro como antiglobalización, antisistema, pero por supuesto en estado poético, no es ningún ensayo en absoluto ni nada por el estilo, ¿no? Entonces era otra manera de decir lo mismo de forma poética, y la verdad es que ese libro es muy curioso porque consulté muchas páginas web y entonces... Una investigación previa. No previa, sino sobre la marcha, ¿no? Lo típico, que un poema te lleva a una página web determinada, una página web te lleva al siguiente poema, y vas, ¿no? Sí, vas fluyendo. Y es en Esporas de la Cordura donde la crítica se da cuenta que tu poesía es diferente a
todo lo antes producido, tu lenguaje y forma de ver las cosas, influenciada por tu carrera, sorprende, ¿no?, agrada a algunos y produce desconfianza y hasta cierto punto rechazo en otros. ¿Cómo viviste cada una de estas posturas? ¿Se te pasó por la cabeza cambiar o adaptar tu trabajo creativo para encajar en el sistema, por decirlo de algún modo, María José? Ya, bueno, hay varias cosas que que has tocado y que son interesantes respecto a este libro. Una de ellas es la crítica social. Ya sabes que hay mucha gente que cree que la poesía no debe ser crítica social, ni debe tocar lo social, ni lo político, ni nada. Yo pienso que no hay temas poéticos, todos los temas son poéticos y por supuesto lo social y lo político también lo puede ser, siempre y cuando pues no lo hagas de una manera prosaica y extra poética, ¿no? El que esté más o menos acertado pues ya depende de las circunstancias y de que ese libro en particular sea mediocre, bueno, malo. A unos les gusta, a otros no, pero hay quien en principio rechaza el tema per se. Yo no lo creo, de hecho hay mucha gente que también opina que es necesario meterse en la sociedad y vivir y contar un poco la sociedad en la que estás viviendo. Otro tema diferente también que has tocado es el tipo de léxico. Tu lenguaje, claro. Exacto, exactamente. Entonces, pues hay también quien opina que todas aquellas palabras que se salen de lo poético, entre comillas, de lo ortodoxo, pues no encajan, ¿no?, en un poema y que te pueden cortar el poema y hacer que aquello no funcione. Yo creo que, bueno, pues que tienes que elegir un poco. No sabes para quién escribes. El lector es una variable continua y al lado de un lector está otro lector y todo ello conforma una línea. ¿Para quién escribes? Para los que están en la parte izquierda de la línea, para los que están en la parte derecha de la línea. A unos les va a parecer poco, a otros les va a parecer demasiado. Al final tienes que elegir y escribir para ti. Para ti me refiero a, por supuesto, intentando, pues no sé, compaginar un poco, no la comunicación, porque la poesía yo creo que tampoco se trata de que sea comunicación, ya lo decía Valente, ¿no? Pero bueno, pues hay que buscar un entente cordial entre todas las variables, entre todos los factores, de forma que Pero eso no te afecta, no estás dispuesta a cambiar, escuchas la crítica, pero sigues en tu línea. Escucho la crítica, y es verdad que a veces hay palabras que son excesivas y entonces en ese sentido pues a lo mejor conviene moderarlas, también por lo siguiente, porque en la cabeza de una persona que tiene disciplinas diversas, como es mi caso, que tengo la medicina y la poesía, y a mí me sale un producto de tu entorno, ¿no? En conjunto, fusionado, ¿sabes? Es como que ambas disciplinas forman una sola y sale algo, y no sé, a mí se me ocurren imágenes del cuerpo, pero que para mí son normales, porque las estoy viendo, ¿no? Es como, pero comprendo que, claro, las personas que no viven la medicina como la vivo yo, o que no tienen imágenes microscópicas como las pueda tener yo, pues claro, para ellas a lo mejor cierta metáfora que no pretende, o puede que no, a lo mejor sintonizan, ¿no? Claro. Es un misterio, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar a abrirse y a que se fusionen disciplinas diversas. Es buena la variedad, exactamente. El proyecto Plomo, Papilas, Pluma, que luego se convirtió en tu segundo poemario, trajo consigo una propuesta muy singular que te planteó
Rosa María Rodríguez Magda, directora de la revista Debats. Explícame, ¿cómo fue eso de transformar una fuente en un óvulo? A ver, Sí. explícame eso. Bueno, ¿Cómo se dio? a ver, no se trata, lo de la fuente y el óvulo Sí. es anterior anterior al libro, es otra historia. Okay. Te la cuento. Yo escribí el libro Plomo, Papilas, Pluma, y entonces pensé que Rosa María Rodríguez Magda era una persona excelente para hacerme el prólogo. Entonces, a la pobre, porque siempre que pides un prólogo estás fastidiando un poco y pidiendo un favor, que la verdad es que yo agradezco un montón a todos aquellos que se prestan, ¿no? Pero el asunto es que yo ya tenía escrito mi libro, que trata sobre cuerpo, escritura y mujer, ¿no? Es un poco y Rosa María pues es una filósofa que es feminista y está en la línea del cuerpo y la escritura, y comprendía muy bien el trasfondo de mis lecturas que subyace a este libro, ¿no? Y cuando yo fui a pedirle que me hiciera el prólogo, le dije que me gustaría que ese libro fuese acompañado de fotografía. Todavía no lo tenía cuajado, pero fue un comentario que le hice, dice, y entonces resulta que ella era la directora de la revista Debats, de Alfons el Magnànim. Y cuando le dije de mi interés por la fotografía también, entonces ella me propuso que en el siguiente monográfico de la revista Debats yo participase con mis fotografías. Mira. Entonces fue cuando el monográfico era sobre ética y ciencia. Entonces ella aprovechó que yo, mi relación con la medicina y tal, como relacionada con las ciencias, y mi afán por progresar en la poesía, mi gusto por la poesía, por la fotografía y tal, y me pidió que hiciera esas fotografías. Y ahí fue cuando esto del óvulo me llamó muchísimo la atención, la fuente y el óvulo. Pues sí, la verdad es que durante un mes estuve como enloquecida buscando fotografías, cómo ilustrar cada uno de los artículos que se publicaban en ese monográfico. Y bueno, pues había uno sobre reproducción y tal, y entonces hubo una fotografía en particular que, bueno, yo esas fotografías luego las trataba con el Photoshop y las manipulaba, claro, entonces para hacerlas más adecuadas a lo que era la ilustración del artículo, ¿sabes? Entonces hay una fuente en la Plaza del Carmen que es semicircular y con unos niños que están como enlazados entre sí, y uno de los bebés está como colgando casi más allá del semicírculo. Entonces, bueno, pues yo hice el tratamiento con Photoshop de esa foto semicircular y del niño así colgando, y lo transformé en óvulo para ilustrar la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Entonces enchufé una pipeta al óvulo fuente y ahí se veía como pues el espermatozoide ingresaba en el óvulo. Esa fue simpático, ¿no? Qué creativa. Sí, la verdad es que eso fue divertido. Has manifestado que tus poemarios son en su mayoría libros unitarios, es decir, un poema único fragmentado, como Plomo, Papilas y Pluma. ¿Cómo será esta manera tan tuya de hacer poesía? La obsesión por una idea y tu deseo de desarrollarla tal como eres tú, María José.
A ver, cuéntame tu trabajo creativo. ¿Cómo? Pues no sé muy bien, esto es una elección que al mismo tiempo te sale. Ya. Entonces, los poemas están enlazados entre sí porque yo pienso que unos fragmentos te muestran una faceta, otros fragmentos te muestran otra, y a mí particularmente pues me gusta que todo el libro tenga un hilo conductor y sea unitario y sea capaz de transmitir de una manera fácil, no sé si fácil, porque a lo mejor no son fáciles los poemas en sí mismos, pero que todos aboquen o como si dijéramos, enfrenten una su historia, cara. Por decirlo, una historia que va fluyendo, ¿no? Que tiene un principio y un final, pero todo en conjunto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no sé si un principio y un final. Tiene muchos puntos de fuga. Creo que por en medio se quedan abiertas muchas ventanas, de forma que no es algo cerrado, por supuesto, pero como que sí que se puede seguir un hilo conductor. María José, muchas veces has corrido el riesgo de no ser entendida, como ya hemos dicho antes, porque te vales de imágenes novedosas y poco convencionales para expresarte. Y no solo eso, huyes de las metáforas universales en tu afán de no caer en lo mismo. Te debates en un ser y no ser. ¿Es complicado? A ver, la verdad es que cuando escribo sale lo que sale, entonces normalmente lo escribes bajo un impulso que ya todos los poetas coinciden en eso, pues no sabes muy bien cómo sucede, ¿no? Y las metáforas yo no las busco, no las busco adrede. Pero bueno, me salen porque sencillamente es lo que te explicaba antes, ¿no? Que en la cabeza se mezclan disciplinas diferentes y entonces actividades. Pues bueno, pues sale lo que sale, porque una persona es fruto de su historia, de sus lecturas, entonces hay una intertextualidad que nos liga a todos y no se puede uno abstraer de lo que ha leído o de lo que ha dicho fulano de tal o mengano. Tienes un cerebro muy particular, ¿no? Entre la ciencia y la parte de las emociones, eso lo manejas muy bien, es muy plástico, ¿no? No sé, yo no creo que sea particular. Creo que hay mucha gente y yo creo que todo el mundo es así, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que cada uno tiene sus propias fuentes de las que ha bebido, ¿no? Entonces, a lo mejor pues hay pocos médicos poetas o los médicos poetas cada uno lo expresa de una manera determinada. Pero claro, tu propuesta es muy singular, muy distinta a lo que se ve o se produce aquí en Valencia, ¿no? Tú aportas el mestizaje a la poesía, ¿no? ¿Cómo evalúas tu trabajo literario, María José? ¿Es tan delicada esta labor como tu quehacer médico? Porque corres riesgos en el desempeño de ambas. ¿Qué tan delicado? ¿En qué se parece? A ver, no, yo la verdad es que cuando escribo sale y sale lo que sale. Entonces es verdad que luego hay una labor de depuración, porque yo he aprendido que no se puede escribir definitivamente o dar por bueno y por finalizado un poema sin haberlo revisado, ¿no? Entonces, ¿corriges mucho? ¿Eres perfeccionista? Corrijo, sobre todo corrijo para que el ritmo me guste. Creo que la música es fundamental. ¿Corriges y desechas? Sí. ¿O le das una oportunidad? Le doy una oportunidad. ¿No es tan radical en ese sentido? Modifico alguna palabra, modifico algunos versos y los adapto, ya te digo, sobre todo atendiendo a la música, a que esto suene en mí como si fuera una música. Muchas veces
la verdad es que me sale directamente con el ritmo que luego se va a quedar, pero siempre hay algún verso que se queda cojo, que tienes que retocar, ¿no? Entonces, no sé, es como eres tú. Sí, es como que la música me recorre todo, me recorre el cuerpo, ¿no? Entonces... En tu reciente libro titulado Entre el hueco y el aire, continúas con tu pauta particular. Sin embargo, procuras que cada poema se sostenga por sí mismo. ¿Crees que lo lograste? ¿Estás satisfecha con el resultado, María José? Bueno, nunca está satisfecha del todo, nunca está satisfecha del todo, pero sí, estoy contenta. Una cosa, sobre todo porque ya está hecho, lo has hecho con todo el amor del mundo y con toda la atención que has podido prestar, y cuando sale el libro pues ya ha salido, ya es de todos, ¿no? Claro. Entonces sí que estoy contenta porque he tratado un poco de no ser excesivamente discursiva, ¿no? A pesar de que tiene una línea conductora y tiene una idea, pues cada poema pretende tener las imágenes como para sostenerse por sí mismo. Unos son más cortos, otros son más largos, y creo que también lo que te decía antes, ¿no? Que un libro de poemas también tiene que mostrar la cara fragmentada, o sea, hay que elegir un poco y bueno, tratar de sobrellevar todo como se pueda, ¿no? Claro, algunos poemas tienen más independencia y otros forman parte del todo, ¿no? Justamente entre el hueco y el aire te introduces en el mundo del ego y el sentido de separación. Te sumerges en un terreno compartido por la filosofía, la psicología y la espiritualidad. ¿Qué cuentas en tu poesía? ¿Cómo la abordas? Bueno, este libro nace de la idea de separación con respecto al todo, de cómo un individuo se siente separado de la vida en general, ¿no? Entonces creo que muchas personas hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas esa separación, ese internamiento, como esa barrera que es precisamente la sensación de existir como un ego separado del todo, de forma que tú tienes como un interior y existe un exterior, ¿no? Entonces esto encaja perfectamente con la filosofía zen, que bueno, que justamente nos viene a decir que tenemos que romper esa sensación, esa percepción, que no es más que eso, una percepción, porque en realidad no hay ningún ego que exista de una manera constante, definida, perpetua. Estamos en continuo movimiento, ¿no? Entonces esto fue muy pensado, lo pensaste así, como tú fluyes y van saliendo las ideas. ¿Esto ya lo tenías preconcebido o se fue dando? Bueno, a ver, yo he leído bastante en alguna época de mi vida a algunos autores zen, y me gusta la idea general. No es que yo sea practicante de nada en absoluto, pero me encaja con mi forma de pensar justamente eso, que somos lo que percibimos y que podemos modificar nuestra percepción para sentirnos y sentir el mundo de forma diferente. Sí, ahora está eso de la elección, ¿no? Uno elige sentir y elige pensar, ¿no? Elige y a veces puede y a veces no puede, ¿no? Ahora están que la realidad es neutra y es
lo que nosotros percibimos de ella, ¿no? A ver, bueno, la realidad es que ya el concepto de realidad... Sí, es muy polémico. Es muy polémico. La realidad no existe sin la participación del individuo. El individuo forma parte de la realidad. Es muy complejo. En la física y desde Einstein con la teoría de la relatividad se forma una ecuación y el perceptor, el observador forma parte de la realidad y la está modificando. Ambos roles. Claro. Es que muy complejo. Muy complejo. ¿Es verdad que la génesis de este libro se halla en una charla que dictaste el año pasado en el monasterio de Santo Espíritu? Bueno, no exactamente la génesis. La charla fue un poco posterior, abundando, porque el libro ya estaba avanzado en su idea, en sus poemas, y estaba estructuralmente construido. Y luego me invitaron, porque yo pertenezco a Conciliarte, como bien sabes, y entonces organizamos un encuentro allí de espiritualidad, filosofía, poesía y tal, en el que participaron autores importantes, compañeros con los que compartí charlas, Ana Noguera, Pascual Casañ, en fin, que Milla Nueva, participamos, y yo sobre este tema pues construí esta charla con otros elementos que forman un poco parte de lo mismo, ¿no? Y lo hice en forma de charla, pues estructurándolo con diversos filósofos, hablando de María Zambrano, de Eugenio Trías, de Chantal Mayar y de Alan Batts. Entonces son filósofos que a su vez... talento tú para amalgamar todas esas ideas, estos personajes, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que me costó mucho decirlo como quería decirlo, ¿sabes? A veces, claro, cuando uno piensa, luego transmitir lo que quiere decir no es fácil. Sí, ocurre. Entonces, bueno, mi idea justamente era un poco ligar a todos estos filósofos y a su forma de entender la palabra y la espiritualidad y la razón, hablaba un poco de la razón poética, de la razón fronteriza, de la razón estética y de la sinrazón de Alan Batts. Jaime Siles es el autor del prólogo de tu poemario, todo un privilegio, María José, siendo quien es en la poesía española y en el mundo, ¿no? ¿Cómo se dio esta colaboración? Pues mira, la verdad es que tengo que agradecerle un montón a Jaime Siles que me hiciera el prólogo, sabiendo cómo está de atareado y de la cantidad de cosas que tiene que hacer en su día a día. Para mí es un lujo y surgió pues porque hace muchos años yo participé en un ciclo poético de mujeres que se llamaba Ventanas. Era un ciclo que estaba organizado en 2 fases, y en la segunda fase participé yo con Daría Roland, fue la organizadora de esa segunda fase y me eligió a mí como mujer valenciana para que yo contara mi poesía. Y entonces se trataba de que un tope de la literatura, de la poesía, como Jaime Siles, presentase a dos poetas noveles, ¿no? Perfecto, y a mí me tocó Jaime como presentador. Mira. Fue en ámbito cultural y la verdad es que, bueno, con unos cuantos poemas que le dejé,
entendió perfectamente lo que yo quería expresar y por supuesto que hizo una crítica estupendísima, con lo cual pues mi atrevimiento de ahora en la segunda parte estaba justificado, claro. ¿Sabes? Y pedírselo, y la verdad es que se lo agradezco un montón ahora. Tu tesis sobre la poesía como lenguaje líquido que planteaste en el encuentro Mares de Palabras que tuvo lugar en Fisterra nos dejó pensando e intercambiando opiniones por varios días, María José. ¿Quieres compartirla con los espectadores? ¿Cuál fue tu planteamiento aquella vez? Pues, como dices, es una charla en el contexto de una especie de encuentro que se llamaba Mar de Palabras. Y bueno, pues apunté hacia la idea que también subyace en mí y que vivo con normalidad, de que la palabra es líquida, de que la palabra no es algo estanco que está pues como la individualidad, como la identidad, ¿no? La palabra está continuamente como emitiendo seudópodos a las palabras que están alrededor y compartiendo con ellas pues esa fusión y ese movimiento. Y entonces mi idea que desarrollé justamente era que el lenguaje no es algo estanco, sino que es algo fluido y que se transforma. Estamos encantados con eso, ¿verdad? Y pensando, compartimos eso, efectivamente. Es cierto que para sentir que haces algo por el planeta, te gusta reciclar objetos. Es más, lo tomas como un acto de rebeldía frente al consumo de la sociedad. Bueno, a ver, sí, rebelde, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, durante una época estuve, cuando escribí sobre todo en el 2004 el libro de Esporas de Cordura, pues siempre le daba muchas vueltas al reciclaje y a la globalización, a la forma de cómo destrozamos el planeta y tal. Justamente estos días también me ha hecho gracia porque hay una en el Levante, Ángeles San Miguel ha escrito un artículo y ha citado unos versos de mi poemario, justamente. Sí, porque bueno, eso está en la mente de todos y eso es algo que lo tenemos todos muy interiorizado, ¿no? Como hay un exceso de sobreproducción de objetos que no necesitamos y entonces, bueno, a mí me gusta reciclar por dos cosas. Una, por lo que conceptualmente tú dices, ¿no? Por convicción. Y la segunda, pues porque me divierte, es como un reto que era tu niña, ¿no? Sí, no sé, lúdico. Pues es como que eres capaz con ropa, por ejemplo, ¿no? Pues ropa que te viene grande, pues te la estrechas, ropa que te viene pequeña, te la ensanchas, ¿no? Y le añades una pieza y luego, claro, te sale algo que no lleva nadie porque es tuyo. Y a veces, luego igual tampoco te la pones, pero mientras has creado algo, ¿no? Sí, mientras lo has estado haciendo, pues es como un poco como pues eso, como un poema también, ¿no? Exacto, eso, es como tu actividad poética, ¿no? Sí. Se parece mucho eso, ¿no? De modificar, cambiar, proponer otras cosas, ¿no? Sí. Es distinta. Sí, es el trabajo manual me gusta, me gusta eso, me gusta también los muebles, a ver, pintarlos y a la tiza y luego los reciclas porque a lo mejor vas a tirar. Pues hace poco, bueno, hace 2 años hice una reforma en mi casa y entonces dije, bueno, luego me compraré los muebles, pero de momento voy a aprovechar lo que tengo y tal. Y el caso es que empecé a pintarlos y les puse patas y no sé qué, y al final se han quedado como se han quedado. Porque son únicos, son tuyos. Sí, hombre, he comprado otros, pero hay cosas que, bueno, ahí están. Que son posibles de cambiar. Asimismo, vinculas la fotografía, otra de tus pasiones, con la poesía. Dices que la mirada es importante.
en una y otra situación? ¿Cómo es eso? A veces creo que es importante, es fundamental para darnos cuenta de las cosas donde estamos y justamente para romper esa barrera de separación con el entorno, ¿no? Los budistas y el Zen propugnan la contemplación como un método para la disolución del ego, ¿no? Justamente para romper esa barrera que muchas veces no es más que ese palabrerío y esa conversación que estableces tú acerca de ti mismo y que crea como un capullo que te rodea y que está separándote, corazas, ¿no? una coraza, ¿no? que te está separando del exterior. Entonces, en la medida en que se contempla, ahí también entroncamos y enlazamos con Claudio Rodríguez y la claridad y con todos los de la poesía del silencio, ¿no? Un poco el disolver ese ego. Todo un poco va en esa línea. Y la mirada, pues es fundamental, es importante. A veces, justamente por estar mirando nuestro ombligo, no estamos mirando lo que pasa alrededor, el exterior, ¿no? Eres una mujer de retos y riesgos, como dije en la presentación, y que ve a través de las grietas. Pues eso, ¿no? ¿Dónde tiene ahora mismo su mirada María José Pastor? Pues mira, a ver, lo de las grietas, para mí es importante. Creo que el lenguaje poético, aparte de fluido, yo lo visualizo como un lenguaje que te deja muchos huecos para que el lector, bueno, eso no es que yo lo visualice así, mucha gente lo ha propuesto, ¿no? El poema deja huecos de silencio por donde se mete el lector, hay grietas de fuga, justamente porque no está escrito de una manera ortodoxa, con la sintaxis regular y de una manera prosaica. El lenguaje poético, justamente porque te permite combinar unas palabras con otras, te está abriendo campos semánticos diferentes y te permite meterte entre, esas grietas, ¿no? Y justamente es un revolucionario en ese sentido, ¿no? Todo lo que a veces estás acostumbrado y estás oyendo de una manera continuada en los medios de comunicación y de una manera como más prosaica, a veces el lenguaje poético es capaz de romperlo por su forma, de decir y por su asociación de ideas, ¿no? Esa yo creo que es uno de los méritos que tiene el lenguaje poético, ¿no? Y bueno, ahora particularmente estoy en un momento diferente. Durante bastante tiempo he estado sin escribir, sacando cosas que tenía en el cajón, y porque estaba muy dedicada a mi trabajo, hacia tu carrera, y me exigía mucha atención. Y ahora me he jubilado y tengo más tiempo, y ha coincidido con que voy a tener una nieta. Felicitaciones. Y mira, a raíz de esto me ha surgido la inspiración y estoy escribiendo un nuevo libro. Qué interesante. Así es que ¿Nos quieres adelantar la temática o no? ¿O te lo reservas? Bueno, está inspirado en el nacimiento y en mi nieta. ¿Un libro homenaje, un libro tributo, un libro...? Sí, bueno, no es al mismo tiempo también tiene su otro fondo, su otra historia, que decir. Pues estaremos ahí esperando la salida del libro. Mientras tanto vamos a leer el que estás promocionando. María José, ha sido un placer tenerte en Momentos. La verdad que he disfrutado mucho de la entrevista. Yo también. Tú sabes que yo soy una de tus fans. Siempre hablamos de tu poesía. Y bueno, como digo siempre, nos encontraremos en el camino, o por las grietas, ¿no? A través de las grietas. Pues sí, ahí es un buen sitio para encontrarse. Claro que sí. Siempre es agradable.
Voy a compartir con vosotros la lectura de 2 poemas de mi nuevo libro. No llevan título. Disolverse y devolver tan solo el limo al limo. Retroceder al tiempo sin espejo, antes de la frontera y de los límites, antes cuando el paisaje todavía traspasaba la piel hasta la médula. Han tornado a su origen aquellas viejas células. Perdieron sus pautas, su corsé, de genes, estructuras, proteínas, su pétrea piel de estatua en los jardines. Has forzado el cincel hasta anular la forma y vas al eje, a la esencia de la reproducción. Y ahora eres de corazón, de piel, de ingle, de pupila, de luz, eres de olvido, eres de claridad, eres sin límite, ni borde, eres de nube. Te ha visitado el sol y has borrado tu historia, para llegar al punto en que la Aleph confluye al fin con el claro del bosque. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haber estado conmigo. Hemos disfrutado del talento y la singularidad de María José Pastor. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.